Muy buenas noches para todas las personas, para todos los amigos, para todos los familiares, para todos los miembros de la iglesia, nuestros hermanos en la fe, tanto de la iglesia Cristo es mi bendición como los que pertenecen a otras denominaciones, pero que nos siguen a través de estas transmisiones los días martes a las 7 de la noche. Sean bienvenidos a un nuevo faro, el programa en el que, como siempre hago la presentación, hablamos de temas eminentemente proféticos que hacen referencia a lo que es la escritura del Apocalipsis y de algunos libros que, valga la redundancia, como el caso de Daniel, como el caso de Ezequiel, como el caso de Isaías, de Zacarías, en fin, diferentes textos que hacen alusión a lo que será los tiempos finales y lo que predecerá la segunda venida de Jesucristo. Y esto es básicamente lo que nosotros procuramos encauzar los días martes a través de estos estudios. Así de que les doy gracias de antemano por ese like, por compartir estos videos, por viralizarlos y por lograr de esta manera también evangelizar a diferentes personas. Así de que, sin más preámbulo, vamos en esta noche a empezar a saludar a mis panelistas. Recuerde usted, eso sí, de que hoy, si Dios lo permite, vamos a tener el desenlace de lo que es Apocalipsis capítulo 13, donde hace referencia a las dos bestias. Hemos venido hablando de este capítulo, ya este creo que es el cuarto programa que hablamos sobre este tema, y hoy hablaremos de algunos aspectos claves, fundamentales, algunos tal vez que no aparecen en el mismo capítulo 13, pero sí en diferentes lugares de la Biblia, como es el probable origen, por ejemplo, del anticristo. En cuanto a la parte geográfica, sabemos que la parte espiritual, pues su origen será satánico y maligno, pero la parte geográfica, de donde probablemente podríamos pensar de que va a venir de cierta región o de cierto lugar específico del mundo. Y también estaremos complementando lo que es la visión o lo que es la conclusión de lo que hace referencia a lo que es la expectativa de este segundo personaje, de esta segunda bestia, la cual la Biblia cataloga como el falso profeta también, y que vendrá con el propósito, número 1, de engañar, y número 2, de que la gente coloque sus ojos en un nuevo Mesías, que es básicamente el anticristo, o el antimesías, valga la redundancia. Bueno, ahora sí, empiezo a saludarlos en esta noche, y arranco con usted, copastor, como siempre lo hago. Le doy la bienvenida y agradeciendo, claro está, el tiempo que nos regala para poder compartir este tipo de estudios. Bienvenido a este nuevo faro y a lo que hace referencia a estos dos personajes siniestros que la Biblia los cataloga como las dos bestias. Dios le bendiga, pastor, muchas gracias. Igualmente, hermano Ricardo, Dios le bendiga. Y a nuestro hermano Exxon, allí donde se encuentre, sabemos que estamos en las vacaciones, gloria al Señor porque las puede tomar. Dios le bendiga junto a su familia allí donde se encuentran. A cada uno de ustedes, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales. Dios les bendiga y no olviden compartir el link para que otras personas también sean bendecidas con esta palabra. Ya lo ha dicho nuestro pastor, entramos o estamos viendo este capítulo 13, un capítulo que es bastante fuerte, digamos, en la medida que son contra aquellos seres malignos con los cuales se va a enfrentar nuestro Señor Jesucristo el día que Él venga junto a su iglesia. Esos dos personajes que estarán allí atados es para aquellas personas que se habrán quedado de un evento tan hermoso que se llama el rapto. Uno que es el anticristo, otro que es el falso profeta. Vamos a hablar hoy de juntos personajes. En un principio seguramente tocaremos algunas cositas y saber un poco más sobre lo que es el anticristo tan famoso que es, ¿no? Y al final seguramente tocaremos un tema que también, del cual se han hecho películas, se han hecho cantidad de libros, bueno, cantidad de eventos como es la marca, es decir, el 666. Hablaremos en esta noche acerca de esos dos punticos. Dios les bendiga, bienvenidos. Si tienen alguna duda,
pónganla allí por el chat, nosotros estaremos atentos a contestarle allí. Si tienen algo que cooperarnos, algún comentario, no duden en dejarlo, que nosotros estamos dispuestos a darle respuesta. Y si no tenemos respuesta, seguro que investigaremos para que ustedes puedan tener la mejor información acerca de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche. Gracias, copastor. Y sí, valga el momento también para decir de que pueden colocar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, todo lo que usted quiera en esta noche hacer a través de las redes sociales. Recuerde que estamos saliendo a través de el Face, a través de YouTube, y también para los hermanos, digamos, localmente hablando, también por el WhatsApp interno de la iglesia, puede usted formular sus aportes en cualquier sentido. Bueno, voy a ir con mi siguiente panelista, nuestro hermano que nos visita después de sus múltiples compromisos. Lo veo inclusive que está tal vez por allá como originando desde Nueva York o desde Londres, pues lo veo por la panorámica que veo allá al fondo y además también por el look que trae esta noche. Entonces, le damos la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Richard. Bienvenido, Richard, bienvenido a este nuevo faro. Tema: las dos bestias en Apocalipsis 13. Hola Paz, hola Jairo, iglesia, buenas noches. De verdad nuevamente feliz de estar aquí para tocar este tema tan delicado, ¿cierto? En donde veremos la procedencia del anticristo. De verdad, hay abundante registro bíblico en torno al origen de este ser malvado. Entonces, iglesia, de verdad, hoy aprenderemos historia, hoy aprenderemos de verdad que estos temas vienen desde muchísimo tiempo atrás, desde Daniel, desde las visiones de Daniel, Isaías, bueno, en fin, posiblemente podamos ver el Nuevo Testamento en la actualidad, ¿cierto? Es sorprendente, ¿verdad? Estos temas. Y más sorprendente es mirar que el plan de Dios es que estemos en el rapto. El plan de Dios es que estemos con Él. Estos temas de verdad se tocan es porque existen en la Biblia, están plasmados en el Apocalipsis. Pero ¿para qué lo muestra? Dios de una u otra manera nos hace varios llamados, es para estar en su presencia. Entonces, iglesia, igual como lo decía Jairo, lo decía Edson, lo decía el pastor, pues son comentarios de nosotros, son puntos de vista de nosotros, no significa que va a pasar tal cual como nosotros digamos, ¿no? Porque no sabemos directamente cómo Dios hace todas estas cosas, pero sí sabemos directamente que Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. La obediencia dará frutos. Entonces, iglesia, bienvenidos y vamos a empezar con este tema tan importante, tan interesante, que es lo de dónde será la procedencia del anticristo. Y bueno, un saludito a Edson, debe estar en tierrita caliente, delicia. Bueno, bendiciones. Pastor. Bueno, sí, gracias Richard por estar en esta noche con nosotros. Y pues tú lo dices, realmente esta noche vamos a hablar de aspectos interesantes de lo que es la procedencia del anticristo, ya lo había dicho antes, y algunos aspectos también claves en cuanto a lo que tiene que ver con lo del falso profeta. Sí, en esta noche ustedes extrañarán a nuestro hermano Exxon, no está acá con nosotros para la grabación de este programa, para la emisión de este programa, pero pues nos gozamos de que él también pueda disfrutar de estas vacaciones junto a su familia. Eso sí, esperamos que no llegue con las manos vacías y simplemente diga que no, que será en otra próxima oportunidad, sino ojalá sea responsable con los panelistas también y estamos esperando con ansias ese retorno, a ver qué se le enrieda por ahí, como dirían. Bueno, vamos entonces ahora sí a entrar
lo que es el estudio en esta noche de este nuevo faro. Y como siempre lo hago, y es necesario realmente ir a las escrituras, y me voy a ubicar en Apocalipsis 13, y voy a leer simplemente algunos apartes porque ya hemos leído esto en diferentes versiones. Hoy voy a usar la Reina Valera. Como les digo, voy a solamente a tomar algunos versículos porque pues creo que ya hemos hecho bastante referencia a ellos, pero simplemente para tener el punto de referencia sobre el cual vamos a hablar. Dice en el verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. De ahí me voy a pasar... bueno, el verso 3 es importante, dice, una de sus cabezas como herida de muerte, pero fue una herida mortal sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ahora sí, voy a pasar al verso 6, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar el nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y de ahí voy a pasar mucho más arriba, al verso 11, y dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Verso 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno. Ahora sí, era importante de todos modos tener el registro de la palabra del Señor, del tema que hemos venido hablando, que hemos venido tratando. Y pues bueno, algo de lo que les propuse a los panelistas la semana anterior es que habláramos un poco de hoy sobre lo que es el origen geográfico probable, porque pues como lo dijo Richard, no tenemos una certeza absoluta y mal haríamos en decir es que va a nacer de tal país, de tal región, de tal continente, de tal... es algo que la Biblia nos aproxima, digamos, a tener una idea de dónde puede ser su origen, pero como les digo, simplemente es posición de cada uno de nosotros, así como usted la puede encontrar en diferentes estudios que hacen referencia de este personaje. Entonces vamos a empezar de pronto con ese tema, y yo quiero arrancar colocando, en esta noche yo voy a colocar 3 teorías, al final les diré con cuál yo me acerco más, pero de las varias que encontré hubieron 3 que me llamaron la atención y que me parecen interesantes. La primera que encontré y es con la que voy a arrancar y luego le voy a dar paso a los otros 2 panelistas, es una en la cual se habla de que es probable de que el anticristo tenga su origen en Roma, o en lo que es la parte, digamos, de lo que fue la capital del Imperio Romano. ¿Y de dónde sale esa versión? Quiero que miremos aquí un par de versículos. El primero, quiero que lo veamos en
Apocalipsis capítulo 17, verso 12. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino, pero que por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El siguiente versículo concuerda con este bastante y ahorita voy a dar una corta explicación de por qué toman como referencia de que puede ser su origen romano. El siguiente versículo está en Daniel 7:24 y como les dije concuerda bastante con el que acabé de mencionar en Apocalipsis. Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a estos 3 reyes derribará. La versión que he encontrado y de donde se acogen a que su origen es es porque ellos señalan de que estos 10 cuernos que se hacen mención en estos dos pasajes, tanto en el de Daniel como en el de Apocalipsis, hace referencia a las 10 naciones que hoy por hoy conforman la Comunidad Económica Europea. Y que básicamente representan al Imperio Romano antiguo. Entonces, si ustedes notaron ahí, por ejemplo, en el de Daniel dice que a raíz de esos 10 cuernos aparecerá otro cuerno y que ese cuerno se va a ser el que se va a imponer, que va a ser distinto a esos 10, pero que se va a imponer y que inclusive va a derrocar 3 de ellos. Como les digo, es simplemente una posición, no estoy diciendo que sea la mía, dije que al final les diré con cuál yo me siento un poco más acercado. Voy con usted, copastor, en esta noche. ¿Qué podemos hablar sobre este tema referente al origen de lo que es esta bestia o el anticristo como tal? Estaba revisando justamente qué países eran los que pertenecían a la Comunidad Económica Europea, porque no estoy muy seguro que sean 10 países. Sin embargo, creo que de pronto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que no son, que son más de 10 países, por lo cual entonces no podrían ser 10 reinos. A ver, yo concuerdo perfectamente y sé que estamos hablando justamente de lo que es el Imperio Romano como parte fundamental de que es de donde va a salir el anticristo. Vamos a mirar, yo le voy a complementar con algunos versos por allí, algunos versículos. Ahí mismo de los que acaba de leer el pastor, ahí está hablando justamente de lo que es la ramera, la prostituta, lo que es la mujer que va a venir justamente a dominar el mundo, y es en el sentido religioso. La vez pasada hablamos acerca del falso profeta. Mire que todo va muy ligado, ¿no? La vez pasada hablamos del falso profeta, ese último que leímos allí en la segunda bestia, que trae 2 cuernos, y dijimos, ¿esos 2 cuernos de qué se trataba? Pues son el sistema religioso y el sistema político, es decir, que va a gobernar sobre esos 2 sistemas, porque esos son los que van a tomar dominio sobre toda la humanidad. Pero yo recuerdo que nuestro hermano Exxon hace 15 días nos mencionaba justamente cómo la gran ramera o la prostituta estaba encima, montada sobre lo que era ese nuevo imperio, ¿no? O que iba a surgir. Yo creo que leamos esos versículos para que nos demos cuenta de lo que dice allí. Es Apocalipsis capítulo 17, son más o menos los versos que el pastor nos ha leído, pero yo quiero repetirlos y que le prestemos atención. Dice: uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones vino a mí y me dijo: ven y te voy a mostrar la sentencia contra la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales inmorales, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su inmoralidad sexual. Y por medio del Espíritu él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nótese lo que dice allí. Esta mujer estaba sentada sobre una bestia. ¿Qué bestia? La bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que es la que acaba de describirnos nuestro pastor allá en Apocalipsis 13. Es decir, que esa mujer va a estar primero y encima que el sistema político.
político. ¿Cuál sistema entonces va a surgir primero? El sistema religioso. Sigamos viendo. Dice más adelante, al verla me quedé totalmente asombrado. Así que el ángel me dijo, ¿de qué te asombras? Yo te contaré el misterio de la mujer y de la bestia salvaje que lleva las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice, las 7 cabezas representan 7 montañas de la mujer y hay 7 reyes y Voy a saltarme al versículo 11 que dice, y la bestia salvaje que era pero ya no es, ella también es un octavo rey que surge de los 7 y se encamina a la destrucción. Y este es el pasaje que leyó el pastor ahorita. Los 10 cuernos que viste representan a 10 reyes. Perfectamente, entonces allí está demostrado. Esos 10 cuernos que están allí representan entonces 10 reyes. Los mismos que se muestran allí en Apocalipsis capítulo 7 y los mismos que se muestran en Daniel capítulo 2. Cuando leemos el capítulo 2, yo recuerdo que les mostré, y para los que vieron el estudio el jueves pasado, les mostré cómo el jueves pasado, no, el sábado pasado, en el cafecito, les mostré cómo Nabucodonosor tiene un sueño donde se le muestran 4 imperios. El último imperio, el que falta aún, es el de los dedos de los pies. Les decía, ¿cuántos dedos tenemos? 10. Esos 10 son los que hacen falta aún y es el nuevo imperio que estamos esperando que resulte. Eso lo refiere también en Daniel capítulo 7, donde habla justamente de una bestia que va a llegar con 10 cuernos. Dice, esos 10 cuernos son 10 imperios. Uno se va a levantar más que otros y va a destruir a 3 de esos reyes. Ese, dijimos, es el anticristo. Si ese es el anticristo y se dice que son los 10 dedos de los pies de la figura que vio Nabucodonosor, entonces tenemos que determinar que de esa parte debe venir el anticristo. El jueves pasado les mostré entonces cuál era el imperio romano, qué países estaban dentro del imperio romano, porque entonces de ahí es de donde va a venir el anticristo. Yo quiero que miremos ese pasaje nuevamente, quiero que lo recordemos. Eso está en Daniel, si no estoy mal, Daniel capítulo 2, versículo 4. No, versículo 41. 41, ¿qué dice? Y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran de parte de barro del alfarero y parte de hierro, el reino estará dividido. Pero tendrá algo de dureza del hierro, igual que el hierro se mezcla con el barro húmedo. Y como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro, del mismo modo ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste no se mezclan, así tampoco se mezclarán los pueblos, pero se mantendrán unidos, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Parece un trabalenguas, pero es la verdad. Está el hierro y está el barro. Y es una mezcolanza. Y dice, ni el hierro se puede mezclar con el barro ni el otro, porque son totalmente diferentes. Dice, así van a existir 10 reinos que se van a tratar de unir. Tendrán seguramente tratados, harán muchas cosas. Sin embargo, eso mismo los hará fracturar porque no se van a poder unir. Yo les dije, ¿cuál es la característica de estos reinados? Ahí lo dice, hierro y barro. Tendremos entonces que mirar cuál era la característica de los imperios antiguos, porque justamente dice que estos descienden de esos imperios. ¿Y cuál es el imperio que se caracterizaba por el hierro? El imperio romano. Por eso se sabe entonces que estos reinos van a venir es del imperio romano, porque ellos representan el hierro y el barro está representado por los países árabes. Esa es la unión que va a existir. Entonces habrá unión entre países europeos, principalmente porque son de la parte romana, del imperio romano, y países árabes. Dentro de ese imperio romano, yo les mostré qué países estaban. Todo lo que es Europa, España, Francia, Portugal, Italia, Grecia, iban hasta la parte de lo que era el Mar Negro. Ahí cogían lo que era Turquía, lo que era Grecia, y hacia abajo tomaban parte de lo que era Irán y Irak, pero no todo. Si algunos denotaron el mapa, no era sino un pedacito, porque Irak e Irán, que representan al gobierno persa y al gobierno babilonio, ellos eran los que antiguamente se llamaban así. Recordemos que Irán se llamaba justamente así Persia y el otro se llamaba Babilonia.
una sola partecita estaba de ellos, lo que era Egipto, lo que era Mauritania y lo que era Marruecos. Es decir, de esos países debería salir una unión y la otra partecita debe salir entonces de los países árabes. Y de esa conglomeración, de esa coalición de países, es que entonces va a salir lo que se llama el anticristo. Por eso el anticristo, yo les dije, no puede ser ni gringo, ni puede ser chino, ni puede ser colombiano, ni venezolano, ni chileno. El anticristo va a salir es de esa coalición entre países del antiguo imperio romano y la unión con países árabes. Perfecto. Bueno, voy a dar, les dije que les iba a presentar tres postulados que encontré, y todos apoyados en pasajes inclusive bíblicos, pero volvemos al mismo punto. Esto es de interpretación y obviamente cada quien da su punto de vista. Como les digo, no es que sea el mío, simplemente yo coloco los que encontré y que son en mi criterio los más fuertes que inclusive usted encuentra en diferentes estudios bíblicos. El siguiente hace referencia a que puede venir del imperio asirio. Ojo, no confundir con Siria, que es completamente distinto. Siria es una nación, ¿cierto? Por allá del Medio Oriente y demás, pero es que estamos hablando desde el imperio asirio. ¿De dónde toman esa referencia o de dónde sacan esa posibilidad? Bueno, se apoyan en algunos versículos como este. Busquemos Isaías, capítulo 10, verso 5 al 6. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Recordemos de que justamente en los tiempos del Apocalipsis se habla es de las iras de Dios, ¿verdad? Le mandaré contra una nación pérfida o pérfida, y sobre el pueblo de mí la ira enviaré. O sea, aquí está haciendo referencia a esa nación pérfida, haciendo alusión, digamos, a lo que es Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Ese es el primer versículo que ellos toman como referencia. Pero más adelante también ellos toman alguno como este, que aparece también en Daniel, capítulo 8, verso 22 al 23, y dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que los 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Y esto lo enlazan justamente con la cultura asiria, con lo que hace referencia a lo que es la parte, llamémosla tradicional de alguna manera, con lo que es esa zona del mundo y lo que tuvo que como referencia en su momento que ver con Israel. Richard, pero quiero escucharte en esta noche. Tú, en este sentido, ¿qué encontraste, qué investigaste y qué nos puedes aportar en esta noche? Gracias, pastor. Mira que vemos que el anticristo es una figura maligna, ¿cierto? En donde podemos ver, como ustedes dicen, que aparecerá cuando termine el rapto. Termina el rapto, el man se presenta, y ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Pues paz, ¿cierto? Es la mejor opción donde se puede presentar, porque el mundo va a estar al revés. Si nomás aquí en Colombia tenemos un paro nacional y nuestra nación está al revés, imagínense cuando haya el rapto y personas desaparecidas y todo esto, ahí es donde damos o da a las personas que se quedan la bienvenida. Entonces, hola gente, estamos ofreciendo paz, ¿no? Recuerden que hemos hablado de que no va a haber punto ciego, ya va a estar la tecnología 5G en donde va a tener una cobertura a nivel mundial y va a ser una cobertura rápida y eficaz. Entonces, en todos los celulares, en todos los medios, se va a presentar como tal. Entonces va a ser muy, muy rápido, ¿cierto? Como lo decía Jairo, precisamente va a ofrecer
temas muy importantes como primero va a ser la economía, ¿cierto? Lo segundo, pues un régimen militar para ordenar todo y segundo, pues teniendo la fe y la esperanza de las personas que quedan, pues va a ser la parte religiosa como tal, ¿cierto? Entonces, vemos que a raíz de todo lo que han hablado, de dónde vendrá, de dónde puede proceder este personaje, hoy en día hay muchísimas religiones. Vemos que todas las personas piensan que la católica es la mayor y no. Sabemos que la que está en primer lugar, con no sé cuántos millones de personas, es la musulmana, ¿cierto? Sigue la católica y después otro cristianismo, bueno, en fin, otras muchas religiones. Pero como lo decía Jairo, debemos entender que la mirada está más hacia el Medio Oriente, más hacia la parte en donde están los imperios que nos hablaba Daniel como tal. Pero ¿por qué se habla tanto de los imperios, cierto? Y del imperio romano, de los imperios de Grecia. ¿Por qué? Porque Daniel en sus visiones tenía una descripción muy acertada y perfecta, digámoslo así, de lo que era el anticristo, de lo que va a ser este personaje como tal. Muchas veces hablamos de fechas, de lugares, y algo que no sabemos bien es el arrebatamiento. No tenemos fecha específica ni idea, ¿cierto?, de las cosas. Pero sobre lo que es la tribulación como tal, bíblicamente hay varios pasajes en donde nos pueden indicar inicios de dónde puede provenir, como lo decía Jairo y el pastor, ¿cierto? Estuve investigando y una de las partes que encontré es que el Imperio Romano tiene mucho que ver como tal. No el Imperio Romano actual, sino el Imperio Romano que de antes. Este Imperio Romano, como precisamente eh, Jairo lo explicó muy bien, ¿cierto? Fue un imperio poderoso, antiguo, en donde tomó pues muchos países, ¿cierto? Los dominó como tal. Ya ustedes tienen conocimiento de eso porque eh, Jairo lo explicó muy bien en el estudio del sábado. Muchos países están bajo el control de este imperio romano. Y claro que sí, precisamente la palabra de Dios dice que uno de los países en donde eh, dañaban o perseguían al pueblo de Dios podría venir de esos países, de esos territorios. O sea, tiene que ser contradictorio a lo que Dios o a lo que el pueblo de Dios tiene. O sea, va a estar en contra del pueblo de Dios. Y vemos que en Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículos 7 a 8, ¿cierto? Nos dice, Daniel 7, 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras de sus pies y era muy diferente a todas las bestias que había visto en ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeñito salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Mira que aquí vemos que los 10 cuernos proceden a ser, como dice, los 10 reinos, ¿cierto? Que nos explicaban tanto en Daniel como en Apocalipsis. Ese pequeño cuerpo, pues como tal, es el anticristo. Pero vemos que el anticristo, a raíz de estos 10 reinos, el cual vemos que no implica, como lo decía Jairo, ni a la parte oriental, ni a Jerusalén,
ni a Israel como tal, podemos, o por mi parte, puedo entender que viene de los gentiles como tal, ¿cierto? De todos estos países que están dentro de el Imperio Romano antiguo, ¿cierto? Si quieren saber más sobre esos países de imperio, los invito a que los canales de YouTube están todos los videos subidos para que vean cuáles son todos esos países que están dentro del Imperio Romano antiguo, ¿cierto? Vemos entonces que precisamente no puede venir de Estados Unidos ni aquí Latinoamérica, ¿cierto? Sino precisamente dentro de estos países. Pero vemos que en Daniel 8:8-9 dice, el macho cabrío, pero cuando está en su mayor fuerza, aquel otro cuerno que fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Vemos y entendemos posiblemente que de 10 reinos que estaban, hubo un gran quebrantamiento sobre todos estos reinos, el cual podemos deducir que, o por mi parte, puedo deducir que quedaron dentro de los 4 reinos. O sea, de 10 se redujo a 4. Pero entonces, investigando la historia, que aquí es muy importante ver la historia, ¿qué pasó más adelante cuando el Imperio Romano ya finalizó? Recuerden que llegó el Imperio de Grecia por Alejandro Magno, ¿cierto? Y fue uno de los más poderosos. ¿Por qué poderosos? Porque Alejandro Magno creó una nueva era, ¿cierto? Creó Grecia, empezó a tener una lengua internacional. También dice que difundió la cultura griega impregnada del lenguaje, la religión, la política, la literatura y el arte, ¿cierto? Logró una unificación cultural. A partir de eso, vemos que muchas personas, muchos famosos, empezaron a Alejandro Magno inspiró a muchos de estos como Julio César, Napoleón Bonaparte, al tratar de lograr a cambiar el mundo de una manera no tan buena, ¿cierto? Entonces, por ello, puedo pensar que una de las posiciones geográficas que puede eh, la procedencia de este puede ser más o menos dentro del imperio de Grecia. ¿Por qué? Vemos que dentro del imperio de Grecia, buscando en los mapas antiguos, está Siria, Judea, Egipto, Armenia y Lidia, ¿cierto? Podemos ver que dentro de estas naciones se ve en Daniel el, un rey del norte, donde dice Daniel 8:8 que aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí nos indica que los 4 generales de Alejandro Magno se repartieron en inmenso territorio que se había conquistado. Precisamente lo que habló Jairo en el Daniel 2:41, lo de los pies. Entonces, geográficamente, por mi parte, puedo deducir que este personaje siniestro puede venir dentro del imperio de Grecia y actualmente sus países puede ser Siria como tal, ¿cierto? ¿Por qué puedo deducirlo? En Daniel 12:13 nos indica, Daniel 12:13, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad del fin de los días. En Daniel 11:36 nos indica 12:36. El rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses
hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo terminado se cumplirá. Aquí donde nos indica que el rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se agrandecerá sobre todo Dios, nos indica precisamente del rey del norte, en donde, como les estaba diciendo, actualmente apunta hacia el reino de Siria. Entonces, pues, por mi parte, pienso que, como lo decía posiblemente Jairo y el pastor, dentro de estos reinos, tener fijo el imperio romano, sobre todo el antiguo, donde están los países involucrados en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pues Sí. hoy también existen como tal, y precisamente el reino de Grecia, pastor. Bueno, o sea, interpreto de que tú sugieres que entonces eh, podría venir del reino o del imperio que fue de Grecia y que alguno de los países que lo conformó. Es lo que te entendí en lo que Sí, nos planteaste, ¿cierto? sí, Bueno, por mi parte sí. ok, bueno, hay otra opción, es la tercera que les voy a presentar, y que hace referencia a que el origen debe ser judío. Y básicamente se apegan a versículos como este. Daniel 11:37 al 38. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y aquí se está refiriendo específicamente a Israel, ¿no? Ni del amor de las mujeres. Inclusive aquí es donde se ha hablado que podría ser de tendencia homosexual. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Aquí ese Dios está en minúscula. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas a gran precio. Ese es el primer versículo. El segundo les va a parecer un poco llamativo, pero ahorita les daré la explicación. Está en Apocalipsis 7, donde habla de los 144,000, ¿verdad? Y aquí usted va a encontrar algo. En el verso 4 dice, y oí el número de sellados, que eran 144,000 de todas las tribus, y quiero que le presten atención a eso, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí los empieza a relatar, dice, verso 5, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. Y ahí aparece con 12,000 sellados cada uno. Pero no sé si ustedes le prestaron atención de que aquí está excluyendo a uno de los hijos de Jacob, y es Dan. Dan no aparece dentro de esos 144,000. Mire que se hace un conteo, un arqueo de todas las tribus, pero justamente la tribu de Dan no aparece, y eso es algo que nos debe llamar la atención. ¿Por qué no aparece dentro de los 144,000 la tribu de Dan? Pero no solamente me encontré con eso, encontré que por allá, si usted se va a Crónicas, también hay un arqueo de las tribus que en ese momento entran, digamos, en cierta zona de Israel, en cierto lugar. Y igualmente la tribu de Dan es descalificada. Y algo de lo que me encontré es que la tribu de Dan fue maldecida directamente por Dios, porque fue la primer tribu que cayó en idolatría. Y esta tribu, aparte de eso, duró más de 500 años, según entiendo, sirviéndole a dioses paganos. Eso causó el enojo de Dios, la ira de Dios, y definitivamente la maldijo. Mas, sin embargo, sigue siendo de las tribus de Israel, ¿verdad? De los hijos de Israel, ¿cierto? Entonces, la teoría en dónde está fundamentada. En que obviamente al ser un pueblo maldito, llamémoslo de alguna manera, de parte de Dios, o una tribu maldecida, pero que hace parte de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Entonces que probablemente su origen, el origen del anticristo, tenga que ver
por ese lado. La pregunta que les quiero trasladar a ustedes dos en esta noche es, ¿no cabría la probabilidad de que el anticristo fuera judío? Y arranco con usted, copastor. ¿Usted cree que podría ser judío o podría tener una combinación de judío con otra nacionalidad? Yo creo que él, un judío cumple ciertas expectativas, digamos, porque está dentro del reinado que fue el antiguo imperio romano, que se supone que de allí es donde van a salir. Pero yo le agrego algo más a eso de que usted acaba de decir, pastor. Si nosotros vamos a Génesis 49, nosotros vamos a ver allí cómo Jacob, que es Israel, bendijo a sus 12 hijos, que van a ser las 12 tribus, en el momento de él morir. A todos los bendijo y a cada uno les dio, ahí dice el título, una profecía, o sea, algo que vendría sobre cada uno. En el caso de Judá, déjeme leer solamente Judá. El versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Él está refiriendo justamente que de la descendencia de esta tribu nacería justamente el que conocemos como el león de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a cada uno le da una profecía de lo que va a ser su descendencia. Yo quiero leer la de Dan, justamente la que menciona el pastor acá. Dan está en el versículo 16. Mira lo que le dice. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Y ahí sigue hablando de los demás. Entonces dése cuenta cómo Dan está siendo casi que destituido de la gloria de Dios allí. Cómo le está referenciando que de él va a ser una semilla que no va a ser muy fructífera, digamos, para el pueblo de Israel, para los hijos. Entonces desde ese punto se está mostrando justamente cuál va a ser la descendencia de Dan. Entonces no está muy lejano que sí, que realmente pueda venir de esa parte. Y yo pienso que sí, así como el Señor viene de una de las tribus de los hijos de Israel y sabiendo que Satanás es imitador de las cosas de Dios, lo más seguro es que una de las tribus sea quien apadrine o donde venga la descendencia de lo que va a ser el anticristo. Entonces esa teoría no está muy lejana. Yo le quería también conferir y siguiendo hablando un poquito de lo que son las coaliciones. Lo de la Comunión Europea, ya lo averigüé, son como 30 países, son bastante grandes. Pero dése cuenta que esa Comunidad Europea fue a raíz de un ajuste económico que ellos querían hacer. De hecho, inventaron el euro, que es la moneda con la cual ellos se mueven y comercian dentro de esos lugares. Ellos crearon esa sociedad para fortalecer lo que era Europa, porque ellos querían o quieren aún hoy en día dominar el mundo, acabar con lo que es Estados Unidos, acabar con ese imperio japonés que en ese momento se levantaba y hoy en día el imperio chino o el imperio ruso. Europa quiere tener la hegemonía. ¿Qué es lo que está pasando con la Comunidad Europea? Resulta que países como Grecia, como Portugal, como España, como misma Italia, como Islandia o Finlandia, no recuerdo cuál de los dos, pero es un país escandinavo, se fueron a la bancarrota hace unos años. ¿Qué tuvo que hacer la Comunidad Europea? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Sacar dinero de su bolsa y entregarle a esos países y sostenerlos. Porque no, es como si en una casa, ¿no? Uno estuviera sufriendo y pasara por una vergüenza, por una pobreza y los otros no le ayudaran, caerían todos. Eso le pasó a Europa. Empezaron a darse cuenta que habían países que estaban en franca bancarrota y tenían que ayudarlos porque si no era el fracaso de Europa. Eso fue lo que no le gustó a Inglaterra. Inglaterra entonces dijo, pero ¿por qué tenemos nosotros que mantener países pobres o países que no saben administrar el dinero? Fue cuando se creó el Brexit, salieron y le preguntaron a la gente, ¿ustedes están de acuerdo que nosotros sigamos manteniendo otros países o nos liberamos? Y la gente dijo, no, liberémonos. Por eso salió el Brexit y Inglaterra se retiró de esa situación. Hoy en día,
los que sostienen la Comunidad Europea es Alemania y es Francia. Pero según dicen por ahí, no me consta porque yo no he ido a contar, pero según dicen que esa Comunidad Europea está fracasando económicamente porque muchos países están yendo a la quiebra. Y Francia y Alemania en un momento, mire, se van a reventar. ¿Qué van a tener que hacer ellos? Salirse de esa Comunidad Europea y crear un grupo independiente. Hace unos meses, creo que no hace ni un mes, yo les mencioné de un grupo que se llamó el G7, creo que lo oyeron mencionar por allí, que estaba en Europa y hablaron sobre el cambio climático, sobre economía de no sé qué. Yo les dije en ese momento, puede que a uno no le interese esos grupos, que no le preste mucha atención, aunque debiese prestársele atención, pero bueno, digamos que uno no le presta atención a eso. Pero sí es bueno mirar cuando esos grupos se creen. Eso porque cuando haya una coalición entre 10 reinos que se levanten y formen un imperio, ojo, ojo porque eso sí es profético y ahí sí puede caer. Eso de que Europa, hoy en día, Alemania y Francia quieren independizarse, quieren llevar una coalición independiente, eso sí es peligroso porque eso sí es anuncios entonces de que un nuevo reinado, un nuevo imperio está tratando de surgir. ¿Y por qué hablamos que con los países árabes? Pues aunque no lo crean, hoy en día los países más ricos son los árabes, no son ni los chinos ni los japoneses ni eso. Creo que fue este fin de semana, si no estoy mal, yo no sé si ustedes vieron que en Arabia estaban celebrando el hecho de que no sé cuántos años de la creación de una isla. Yo creo que ustedes la han visto, que eso parece una palmera, es algo hermoso cuando se ve desde arriba, eso parece una palmera como ellos construyeron islas artificiales donde ellos viven, están creando ciudades, hay dinero en cantidad en esos países árabes. ¿Por qué? Porque allí existe lo que llaman el oro negro, el petróleo, y ellos son dueños del 65% de las reservas mundiales de petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ellos en un día, y por eso es que no lo han podido hacer, le bajan, digamos, la cabeza a Irán, le bajan la cabeza a Arabia, le bajan la cabeza a Irak, a Kuwait, a esos países, ¿sabe qué? El mundo entero, no un país, el mundo entero inmediatamente queda paralizado porque ellos son dueños de la producción de petróleo, que es lo que mueve el mundo hoy en día. Es decir, los países árabes tienen el mundo por las orejas, por las manos. Si ellos se unen con esto que estamos llamando de Europa, ese será el gran imperio que se va a formar. Y lo que es China, y lo que es Estados Unidos, lo que es Rusia, adiós. Esos son los países. Siga, pastor. Bueno, interesante la forma como es planteado, sí, indudablemente tendrá que aparecer esos 10 reinos de alguna manera, pues ya existen, pero no digamos en esa emancipación, llamémoslo de alguna manera. Definitivamente tendrán que aparecer en algún instante y yo creo que las condiciones como se están dando a nivel del mundo, seguramente que a nosotros hoy en día nos preocupa es el tema de la pandemia y lo que nos preocupa es digamos lo que tiene que ver acá con el tema de la economía y de la situación política en Colombia y hasta la Copa América seguramente será lo que nos preocupa en este momento, pero en realidad lo que está ocurriendo en torno al mundo es una realidad completamente distinta, ¿cierto? Ahí son cosas que seguramente, como dice el copastor, hasta ni le prestamos atención. Seguramente que cuando aparecen en el noticiero donde dice noticias del mundo, yo creo que a esa hora es cuando uno, eso no me interesa, esa es la parte donde me toca canalear en ese momento, quitar el canal donde... Porque no me interesa mirar lo que ocurre en otros países o en otras naciones. Y ojo, porque es que eso es lo que a la larga nos va a llevar a observar realmente la tendencia que va a ocurrir en las diferentes naciones y lo que va a servir como guía para analizar justamente lo que se vendrá en cuanto al reinado del anticristo como tal. Pastor, Richard, señor. Un instante. Añadiéndole a eso, es que mire, dése cuenta que Europa está analizando la situación de que, ustedes saben que hoy en día el mundo entero se mueve por el dólar. Eso lo hicieron creo que a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial.
dijeron vamos a regirnos por el dólar y por el petróleo. Y si ustedes se dan cuenta, el petróleo está regido por el dólar. Así es como se maneja. Si un país quiere comprar petróleo, por ejemplo los colombianos, tocan los pesos, convertirlos a dólares y así comprar petróleo. Igual pasa con Alemania. Si ellos quieren comprar petróleo, tienen que pasar sus euros a dólares y así comprar petróleo. Es decir, el dólar es el que maneja justamente el mundo entero porque está asociado con el petróleo, que es el que manda. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué el petróleo? Ustedes han visto esas fluctuaciones. Un día el barril está en $40, el otro día el barril está en 50, el otro día en 70 y de repente lo bajan a 25. Lo que buscan es eso, desestabilizar el mundo comercial mundialmente, desestabilizarlo para crear un caos en medio de eso. ¿Y eso qué está ganando? Que Europa está por proponer, oigan a lo que digo, está por proponer que la nueva moneda de cambio para el petróleo sea el euro. En ese caso, imagínense, el dólar al otro día valdrá lo que vale la moneda colombiana o la moneda venezolana. Es decir, nada. Esa será la quiebra para el imperio romano, para el imperio americano, perdón, y posiblemente para otros. Y será el nuevo surgir de una nueva monarquía, de un nuevo imperio que será el imperio europeo. Esa es la unión entre los países árabes y Europa. Ojo con esa situación porque eso se está dando. Bueno, Richard, voy contigo y te quería preguntar la misma pregunta que le hice al copastor hace un momento. Yo sé que esto no hace parte de lo que quizás tú has estudiado o has referenciado, digamos, pero es tu opinión personal. Tú dijiste en algún momento que consideras que el origen probablemente del anticristo puede ser por el lado del imperio de Grecia, ¿cierto? Pero la pregunta, con base en lo que dije, en los versículos que hablé y demás, ¿tú no consideras de que de alguna manera para que sea el Mesías, para que se dé el cumplimiento, digamos, de que venga alguien realmente y que la gente crea que es verdaderamente el Mesías, de alguna manera tiene que tener algún tipo de relación con Israel y con el pueblo judío? Richard. Sí, pastor, gracias. Sí, precisamente eh, nuestro, nuestro calendario bíblico es Israel, Jerusalén, todas las cosas que pase con el pueblo santo de Dios. Precisamente vemos que bíblicamente lo que nos explicaba Pastor, vemos que la tribu de Dan va a venir posiblemente el anticristo. Es una buena teoría, buena hipótesis. ¿Por qué? Porque posiblemente venga de nacionalidad de la comunidad europea. Entonces, por ejemplo, Pablo era hebreo por etnia, ¿cierto? Pero romano por nacionalidad. Entonces podemos ver que dentro de esta tribu puede llegar el anticristo como tal. Precisamente Jairo tocó un tema muy importante, en donde Jacob, ¿cierto? Que fue el nombre puesto de Dios, es Israel, ¿cierto? Y antes de morir, pues reunió a todos sus hijos, ¿cierto? Y los ungió. Entonces, cuando Jacob le tocó bendecir a su hijo Judá, lo define como cachorro de león, el cual viene a ser el mismo león de la tribu de Judá del libro del Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sin lugar a duda, el Señor Jesucristo, que venció la muerte en la cruz del Calvario. Mira lo que dice en Apocalipsis 5:5. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jacob se dirigió a Dan, su quinto hijo, profetizó que Dan también, que es serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, lo que leyó Jairo en Génesis 49:17. Entonces, la rivalidad profética entre Judá y Dan es antiquísima y trascendiente. Entonces, hay una relación de ambas tribus
el cual la escritura traza desde lo que fue Génesis, ¿cierto? No solo lo que es Jesucristo, sino también la de Apocalipsis, que es como lo contrario, o sea, al anticristo. Entonces, si vemos en el libro de Génesis, a la última parte del libro, en Deuteronomio capítulo 33, Moisés, antes de morir, bendice a los hijos de Israel. Vamos a Deuteronomio 33, 7, 22, por favor. De Judá dijo, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Basten para él sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus adversarios. De Dan dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Bazán. Entonces, hay cosas que tenemos que pedir mucha guía al Espíritu Santo, porque aquí nos indica que Dan es cachorro de león que salta de Badán, pero Jacob define a su hijo Dan como serpiente junto al camino, víbora junto al sendero. Y Moisés dice que Dan en sí es cachorro de león. Entonces, ¿cómo puede ser serpiente y cómo puede ser cachorro de león a la misma vez? Entonces, pues por ello me fui a la parte de que posiblemente el anticristo, claro, debe tener sangre judía, ¿cierto? Pero también posiblemente pueda provenir de sangre judía, pero también de los gentiles. ¿Por qué? Veo por mi parte mucha, o sea, contradicción, y yo sé que en sí tenemos que mirar y profundizar mucho sobre proféticamente qué es lo que quiere decirnos sobre lo que es el cachorro de león y contra lo que es la serpiente y víbora junto al sendero. Entonces, pues, pastor, por mi parte queda una gran incógnita, ¿cierto? De estas dos cosas que dijo Moisés y lo que dijo Jacob. Bueno, en esto de lo de la serpiente hay que tener en cuenta de que inclusive esta misma profecía es dada directamente por Yahweh allá en Génesis. Recuerda que inclusive él dice que el Salvador o la simiente de la mujer pisará, ¿cierto?, la cabeza de la serpiente y que la serpiente lo herirá en el calcañar. ¿Recuerdan ustedes? Sí, Génesis, sí. Claramente en Génesis. Entonces, mire que sí tiene mucha relación, lógicamente, estos versículos que hemos dilucidado en esta noche y que hacen referencia a esta tribu. Les dije que yo les iba a dar mi opinión al finalizar estas tres posiciones y definitivamente yo sí también pienso que tiene que tener por algún lado algún tipo de ascendencia judía. Puede ser que venga, sí, de la parte de asiria, árabe, europea, o sea, eso creo que a la larga puede ser hasta a la final lo menos trascendental, creo yo. Pero lo que sí para mí es crucial es el hecho de que va a traer alguna connotación en cuestiones, digamos, de la sangre israelita. Y obviamente no va a ser Judá, precisamente, obviamente no va a ser de los judíos. Tiene que venir de una tribu que sea de maldición, una tribu que tenga un problema espiritual, llamémoslo de alguna manera, y que sí, que Dios en algún instante la haya excluido o le haya cargado algún tipo de situación debido a su desobediencia. Entonces considero de que sí puede tener una coalición, llamémoslo de alguna manera, genética entre un país y otro, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que hay 10 tribus de Israel que están desaparecidas, ¿cierto? Que están segregadas por todo el mundo y que perfectamente, así como hay judíos franceses, así como hay judíos estadounidenses, así como hay judíos hasta colombianos, así como hay cantidades, pues lógicamente podría suceder eso, pero sí considero que la parte judía es clave o israelita es clave a la hora del proceder de este ser malévolo.
Pero quiero que concluyamos en esta noche este estudio bíblico y para cerrar también esto de Apocalipsis 13, hablando sobre lo que es la marca que menciona de la segunda bestia. Encontramos que en el caso del falso profeta, dice, o algo de lo que estuvimos estudiando en los últimos capítulos, es que va a tener algunas características, ¿no? Y sobre todo religiosamente hablando. Y va a tener un carisma extraordinario. Además, entre otras cosas, porque la comparación que hacen es con el de un cordero, ¿cierto? De una persona que aparentemente va a venir a mostrar todos su carisma, todos sus bondades, llamémoslo de alguna forma, pero dice claramente de que de su lengua vendrán solamente palabras blasfemas. Y eso inclusive me recuerda de que hay algunos líderes religiosos de que aparentan mucha bondad, mucha santidad y todo eso, pero hay cosas que dicen que inclusive son muy contradictorias, digamos, a lo que inclusive menciona la palabra del Señor. Pero lo interesante y con el que quiero que estemos hablando un poquito, pues brevemente de este aspecto, y es que dice que conducirá a la gente a la falsa adoración, es decir, desaparecerá la adoración hacia Cristo, hacia Dios, hacia el Altísimo, y la dirigirá, la direccionará hacia esa primer bestia, o sea, hacia el anticristo, o sea, te va a tener un poder de convencimiento enorme, grandísimo, ¿cierto? Pero para que la gente, o sea, diga, sí, yo realmente acepté, así como nosotros algún momento aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que la gente diga, sí, efectivamente yo voy a seguir a esta nueva religión o a este nuevo Mesías o a este nuevo prócer, va a tener que hacerse identificar por medio de una marca que va a ser puesta en la mano derecha o en la frente. Copastor, ¿qué podemos decir en esta noche sobre este tipo de aspecto, el cual ya hemos tocado en otros programas, pero que quiero que lo veamos desde ese aspecto de la forma como religiosamente nos van a direccionar o no nos van a nosotros, sino a los que estén en ese momento a dirección, se hagan este implante en su cuerpo. Esa última frase que usted dijo justamente me la quitó porque con esa iba a comenzar. O sea, remató bien porque hubiera quedado cortado ahí. Es que hay que tener en cuenta eso. Es que las personas que van a tener la marca de la bestia no van a ser ni usted ni yo ni la iglesia. Es la gente que se quedó de una cuestión que se llama el rapto. Es gente que no creyó ni aceptó las cosas de Dios. Entonces uno tiene que partir desde ese punto de vista. Yo quiero primero que todo hacer una analogía rapidita de lo que es el 6, ¿no? Porque es importante saber qué es eso de 666. Una cosita pequeñita nada más, mire. El 6, para que todo lo comprendamos, es imperfección. 7 es la cosa perfecta, cosa celestial. Y la representación más hermosa que hay es lo que es la menorá. Yo creo que recordamos lo que era la menorá, que estaba allí dentro del templo del Señor. Nosotros hemos dicho que cada cosa dentro de la palabra de Dios tiene un significado especial y uno tiene que prestarle atención. La menorá, si ustedes lo recuerdan, tenía 6 bracitos aquí, hacia afuera, así, estiraditos. De pronto les voy a poner la figurita allí para que ustedes la puedan ver. Tenía 6 bracitos y en la mitad uno que las atravesaba y las unía totalmente, ese de la mitad. Ese de la mitad nosotros en los estudios que hicimos por allí en las fiestas del Señor y demás, mostramos a través de la palabra de Dios que se refiere a Jesucristo y a una fiesta específica, ese de la mitad. La pregunta es, si yo quito el de la mitad, ¿cómo se van a sostener los otros? Es imposible, se van a caer. Por eso el 7, ese 7 es la perfección. Y si quitamos ese 7 es la imperfección. 6 es algo que no está completo, que le hace falta algo. Por eso es el 6, porque es imperfección. Ahora, ¿por qué 6, 6, 6? Tantos 6. Pues resulta que siendo un número de hombre, porque entonces a esto ya vamos que si es la imperfección, es número de hombre, y el 7 entonces es el número de lo celestial. Si es número de hombre y cuando repetimos el 6 lo que se quiere representar es que el hombre quiere que llegar a la perfección.
O sea, con ese 666, eso es como 6 elevado a una potencia para tratar de llegar al 7. Y eso es lo que ha buscado siempre Satanás. Recuerde cómo Satanás cayó justamente en desgracia. Justamente cuando cayó del reino de los cielos, ¿por qué fue? Porque quiso parecerse a Dios, porque quiso tomar las cosas de Dios. El ser humano siempre ha querido tener o tomar la posesión de Dios, hacerse Dios. Hoy en día lo tratamos de hacer, estamos tratando de crear hasta vida. Aquí el ser humano creó vida, creó una serie de cosas que a veces a mí, yo siempre digo, me da risa y siempre lo comparo es con Babel. El hombre a veces en su mentalidad cree llegar hasta el cielo y no se da cuenta que nosotros no llegamos más allá de las nubes. Pero así somos el ser humano. Y el ser humano siempre buscó pretender llegar al nivel de Dios. Por eso es 666 repetido. El ser humano queriendo llegar a lo celestial, a la perfección. Perfecto. Eso por un lado. Por otro, hablando de la marca. Hay mucha especulación por allí. Y yo hablaría más bien lo que no es la marca. Porque es que hoy en día se está hablando de eso. Mire que gente salió diciendo que incluso esto de la vacuna del COVID era dizque la marca de la bestia. Y uno tendría que empezar a leer la palabra de Dios para darse cuenta. Dice perfectamente allí que en la mano o en la frente, en la mano derecha. Y si ustedes miran, la inyección está hasta muy lejos de ponerse en ese sitio. O sea que eso no puede ser la marca. No puede ser la marca porque si fuera la marca, entonces estaríamos diciendo que nosotros estamos viviendo la tribulación. ¿Sí o no? Porque eso se va a dar es en la tribulación. Y si me están marcando, quiere decir entonces que me quedé y el rapto se perdió. Y ahí sí que habría preocupación. ¿Cómo así que entonces pasó el rapto y nosotros nos quedamos? No, cosa grave. Uno tiene que mirar las cosas muy bien. La marca se va a dar. Es cuando están en tribulación los que se quedaron y los que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo. Esos son los que van a recibir la marca. Por eso remarqué esas palabras finales que dijo el pastor. Estamos viviendo o estarán viviendo el tiempo de la tribulación. Ahí es cuando se van a marcar. Eso me da en pie en pensar que por qué la gente no se va a dejar marcar. Pues si no aceptaron a Dios en esa época ya no les importará. Porque va a venir un Dios, y esto me hace recordar a propósito, yo les había quedado de enviar un video, vea que les he fallado, no se lo he enviado a mis hermanos panelistas, un video de una supuesta doctrina nueva que está saliendo por ahí o que se está comercializando. Resulta que unos de estos artistas o cantantes cristianos, entre comillas, grabaron una cantidad de música y alguno de ellos se retiró y entonces le salieron a decir, bueno, pero ¿por qué usted dejó el cristianismo? Y esto y aquello, y dijo, no, yo sigo creyendo en Cristo y yo creo en todas las cosas esas. Digo, lo que pasa es que yo creo es en un Cristo amoroso, no en ese Cristo que ustedes profesan, lleno de deseos de vengarse de la gente, de hacerle daño a la gente, de castigarlos. Yo no creo en ese Cristo. Yo creo es en el Cristo del perdón, el Cristo que murió en la cruz justamente es para darnos salvación. Mire que esa doctrina que está apareciendo por allí, creen en ese Cristo, pero creen que Dios los acepta en su forma. Es decir, ese Dios los va a aceptar en su época de perversión sexual, en su época de no amor hacia los otros, de destrucción, de egoísmo, que Él los va a perdonar, que al fin y al cabo ese es el Dios de amor y siguen creyendo. Esa es una doctrina que hay por allí. De que verá, no les he enviado el video que yo les prometí, lo voy a enviar después. Dese cuenta que esa doctrina es muy factible que crezca en ese tiempo. Porque la gente, ¿qué es lo que busca? Pues un Dios que no los castigue. Ellos quieren adorar a Dios, pero no quieren un Dios que no les diga que no pueden tomar cerveza. No quieren un Dios que les diga que no se pueden divorciar. No quieren un Dios que sean homosexuales. No quieren un Dios que les diga que no pueden matar o odiar o hacer cosas de esas. No, quieren un Dios light, un Dios que les permita todo. Esa será la religión y por eso van a aceptar ese anticristo. Porque esa religión de ese tiempo les va a presentar un Cristo, porque ya les digo, es un Cristo que los va a aceptar con todos sus defectos como ellos dicen. Entonces por eso no es fácil que esa religión crezca. Uno, porque no va a estar aquí la iglesia, no va a estar Dios. Será gente que habrá rechazado a Dios en este tiempo. Y dos, porque les va a dar lo que quieren. Simplemente por eso sí van a aceptar ese tipo de doctrina, adorarán esa bestia y se dejarán poner la marca sin necesidad de más. Siga, pastor.
Sí, digamos que yo vuelvo y reitero y yo vuelvo y digo que nosotros en varios capítulos de diferentes estudios hemos tocado en algún momento lo que es la marca de la bestia, ¿cierto? En diferentes aspectos, inclusive se ha hablado de cómo ya, digamos, se ha venido implantando el microchip en algunas personas, cómo se ha hecho pruebas, cómo se han hecho algunas cosas, experimentos en seres humanos para controlar diferentes aspectos, inclusive para conocer información y para poder manipular cierta serie de cosas. Pero como lo decía hace un rato también, a mí me interesa que en este momento lo veamos más desde el punto de vista del impacto religioso que está causando ese tipo de fenómeno, porque es que aquí se está hablando desde eso, ¿cierto? De que hay un cierto personaje que está conduciendo al pueblo justamente a una adoración falsa, a una adoración pagana, y de alguna manera, para corroborar esa fidelidad de esa persona o de esa gente, por eso es que les está pidiendo de que se hagan ese tipo de marca. Y concuerdo completamente con usted, copastor, de que uno tiene que saber analizar los hechos que aparecen en la Biblia, porque es que también no solamente estaríamos en la época de la tribulación, sino también diría, bueno, ¿y dónde está el falso profeta? Porque de todas maneras yo no lo veo, o sea, y espero no verlo realmente, ¿sí? Eh, espero en ese momento estarme gozando con el Señor en el reino de los cielos. Entonces sí hay que tener mucha sabiduría y conocimiento de las escrituras. Pero voy a concluir contigo en esta noche, Richard, este faro, y quiero que me des tu opinión un poquito de esta parte religiosa que se va a mover y que va a hacer a que la gente sea inducida a hacerse marcar. Sí, pastor, precisamente no tenemos que llegar a especular tanto sobre esta marca, ¿cierto? Mira que tocaron un punto en donde dijeron que cómo aceptaría el anticristo aquí en la tierra. Miren que el día de ayer se celebró el día de del orgullo gay o LGTB, bueno, algo así, ¿cierto? Y vemos que muchas personas en los comentarios de los noticieros, porque fue a nivel mundial, en donde decían que por qué los juzgan, que por qué las personas no se miran por dentro de ellos, bueno, en fin, muchas cosas, que Dios es un Dios de amor y que si Dios es Dios de amor, pues los va a tomar como hijos de Dios. Precisamente algo que el pastor preguntó sobre, oiga, ¿cómo puede una persona aceptar al anticristo? Fácil, esa doctrina en donde Dios es amor y, 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 y no juzga a nadie, pues ahí ya están dentro de la moda, ¿cierto? Claro. Facilísimo, ahí ya está la doctrina de amor. Claro, no, ya entonces llega el anticristo con su paz y seguridad mentirosa, en donde dice, no, ustedes pueden hacer lo que quieran, de verdad Dios los ama como estén. O sea, por decir todo lo contrario, Dios ama el pecado, todo lo contrario. Entonces puede ser muy, muy fácil, de verdad que este tipo, con su forma de pacificador, engañar a miles y miles de personas. Va a ser, pienso por mi parte, que va a ser muy fácil. ¿Por qué? Todo lo malo, de una u otra manera, quieren meterlo al mundo de una forma que sean aceptados sin críticas, sin decirles nada. O sea, ya el mundo, si una persona quiere ser un perro o un gato, ya está en su libre expresión. Y no lo crean, así está. Si vemos en los canales que son de la élite, Discovery y todo eso, en donde una persona por su libre derecho dice que ahora es un perro y la esposa lo trata como un perro. No pone su collar, anda en cuatro patas, bueno, en fin. Entonces, de verdad, que llegue el anticristo y diga, eso está bien, pues imagínense, lo van a amar, ¿cierto? De verdad, va a ser muy fácil realizar una doctrina anticristiana. Entonces, tenlo por seguro, si lo vemos en este momento,
es porque ya están abriendo las puertas del rapto. Y esto es un mensaje de verdad que debemos tener atención. Todas estas señales que Dios nos está mostrando, todo lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Este libertinaje que se veía en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Todas estas enfermedades que se están viendo es un llamamiento, iglesia, en donde tenemos que estar firmes con Dios. No sea que en la última hora perdamos la corona, ¿no? Tenemos que estar, si vemos que estamos firmes, estar pendiente de no caer por cualquier cosa, recuerde que podemos perder nuestra salvación. Entonces, iglesia, este es un lindo mensaje. ¿En qué sentido? En que Dios nos está mostrando el verdadero plan, ¿cierto? Y precisamente como nos está mostrando el plan, ahí nos está indicando, ojo, porque viene un tiempo de tribulación. Recuerde, 7 años y 3 años y medio en donde el anticristo va a decir, bueno, como son mis seguidores, así como el Señor los selló, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos selló, ¿cierto? Para ser ahora hijos, pues Él también debe tener un sello para saber quién está con Él. Y precisamente hay mucha especulación en donde que está la vacuna, que está el implante, que está la última tecnología en donde vi es que un tatuaje, el tatuaje ya dentro de su tinta ya tiene unos microchips en donde puede leer código de barras. Ahora, el código de barras ya salió de moda, eso es así como las tarjetas de crédito, solo poniéndole un escáner ya puede leer los datos. Entonces, hay muchísimas maneras de crear ese sello. ¿Cuál? No sabemos. Sabemos que está en la frente o en la mano derecha, ¿cierto? Pero llegar a concluir cuál será el sello del anticristo, ni idea. Pero si hay muchísimas formas de hacerlo, claro que sí, hay muchísimas. Y hoy en día la tecnología nos está demostrando una parte de lo que va a ser la tribulación como tal. Entonces, pues, pastor, esa marca de la bestia, claro que sí, no sabremos, o por mi parte no sé cuál es, hay muchísimas herramientas para hacerlas, pero sí, o sea, claro que va a tener una identificación, un sello que sea seguidor del anticristo. ¿Y cómo lo va a engañar? Es muy fácil engañar hoy en día a las personas. Pastor. Sí. Bueno, creo que con este aspecto cerramos prácticamente lo que hace referencia a lo que es este estudio sobre las dos bestias. Espero de que a ustedes, las personas que nos ven, bien sea en vivo o bien sea en diferido, les quede este mensaje en el corazón de cada uno de ustedes y sobre todo que esta palabra la atesoren y la hagan fructífera en cada uno de sus corazones. Referente a lo que decían mis dos compañeros panelistas, mire, lo que pasa es que nosotros somos una sociedad a la cual no le gustan las reglas. Curiosamente vivimos en un mundo lleno de reglas, ¿no? Para todo existen unas reglas. Si usted se monta en un carro y maneja, hay unas reglas, ¿cierto? Por las cuales usted tiene que moverse. Si usted sale a la calle, tiene que cumplir unas reglas dentro de su país, su ciudad, donde esté. Y con Dios no es la excepción. Hay que cumplir unas reglas. Y Él las estableció desde un comienzo. Y cuando nos salimos de las reglas, es lo que Él cataloga como pecado. Pero así como a la gente le encanta pasarse un semáforo en rojo, así como a la gente le gusta hacer cosas en contravía de la ley, por fuera de la ley, y que les parece algo maravilloso y algo que no tendría por qué tener ningún tipo de consecuencia. Pues lo mismo pasa en las cosas de Dios, exactamente es lo mismo. La gente cree que porque simplemente Dios es amor y Dios es perdón y Dios es misericordioso, todo lo podemos hacer y que Él no se va a enojar. Pero pensemos, simplemente pongámosle sentido común. Es que es Dios. Y si a nosotros nos molestan algunas cosas, ¿por qué a Dios no le podrían molestar? Si es que es Él un ser soberano
y maravilloso, y así como nos creó a nosotros con cosas que nos gustan o que nos molestan, pues de la misma manera Él dice claramente en su palabra que somos esencia de Él en ese sentido. Así de que simplemente es que seamos conscientes y que pensemos las cosas realmente con la cabalidad y la objetividad que merece cada situación. Bueno, Copastor, feliz noche entonces, bendiciones y gracias por haber participado en este nuevo faro. No sé si una última cosa tenga para aportarnos o si simplemente se despide en esta noche. Agradecerle a cada uno de los que nos ha acompañado. Solamente me adhiero a lo que decía nuestro hermano Ricardo, ¿no? Esto que estamos hablando y lo hemos mencionado varias veces, hacemos énfasis, digamos, en el conocimiento de esta parte de la palabra de Dios porque está allí y el Señor la dejó. Pero realmente, yo de mi parte no me interesa conocer cuál será el fin de estas cosas. Como lo mencionó el pastor, vea, a mí no me interesa saber si el diablo realmente tenía cacho y cola. Que el que se quede aquí lo averigüe. De mi parte y de la de usted, yo creo que todos anhelamos es irnos en el rapto. Entonces, estas cosas serán solo especulación y mucha gente se quedará para saber si eran ciertas o no son ciertas. De nuestra parte, nuestra invitación es que todos nos vayamos ese día que sea tan maravilloso del rapto. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Gracias, Copastor. Feliz descanso. Y esa es la idea del mismo Jesús. O sea, ¿a qué vino acá a la tierra si no fue justamente con el propósito de que aceptáramos su camino para que no tuviéramos que pasar por ahí? Pero somos tan cabeciduros de que no lo queremos aceptar y que como que decimos, no, pero es que eso no me gusta, eso no me atrae, eso no me llama la atención, eso me parece harto. Es triste, realmente. Richie, no sé si tengas algo para decirnos antes de cerrar el programa o tu despedida en esta noche. No, pastor, muchísimas gracias, de verdad. Es muy delicioso estar nuevamente aquí en el Faro después de perderme el programa anterior y no, pues darle gracias a Dios porque cada mensaje que se da, cada estudio que podamos escuchar es una bendición que proviene de lo más alto, así como su palabra es bendición. Es un regalo de Dios para de verdad hacer lo que Él quiere. ¿Qué es? Iglesia, obediencia. Son temas geniales, o sea, a mí me gusta mucho lo que es lo del apocalipsis y todo eso, y es un futuro, claro que sí. Pero más que saber qué puede pasar, como lo dice Jairo, es mejor es mejor especular temas y no vivirlo. Entonces sí, iglesia, lo que Dios quiere es obediencia, no más. Estamos obedientes y verá que estaremos dentro del plan que Dios en su principio quiso con cada uno de nosotros. Entonces, bendiciones, iglesias, y muchísimas gracias por conectarse. Gracias, Richie. Feliz noche también para ti. Y para nuestro hermano Exxon, no se le olvide traernos los souvenirs de por allá, ¿oyó? No vaya a aparecer acá con las manos vacías. Achiras. Y para ustedes, mis hermanos de la iglesia, familiares, amigos o personas que pertenecen a otras congregaciones pero que nos siguen, les bendecimos en el amor de Jesús y deseamos realmente en esta noche haber podido entrar a su corazón, a su cuerpo, a su mente, dejando simplemente una pinceladita de lo que es la palabra del Señor, pero que sabemos, y como lo dice la propia palabra, de que esa semilla no regresará vacía. Así de que confiamos en eso y deseamos que para ustedes también sea de bendición este estudio de esta noche. Y de mi parte, desearles un buen descanso, una feliz noche, y será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos.